Listo, entonces ahora sí damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo para quienes se encuentran ya en este momento conectados, muy puntuales para nuestra sesión. En este momento tenemos 23 asistentes. Les doy una cordial y calurosa bienvenida para la asignatura Educación Ambiental. Un saludo a quienes están saludándome, bueno, a través del chat, a Jessica, a Paula, a Jenny, a Erlin, ahí tenemos dos Jessicas, Catalina. Bueno, y quiero entonces saludarlos, darles la bienvenida. Esta asignatura que es requisito, es una asignatura transversal para todos los programas de la Universidad Manuela Beltrán, y por lo cual entonces ustedes están aquí. Quizá muchos de ustedes se pregunten, pues yo tal vez, no sé, soy de cine y televisión, soy de enfermería, soy de ingeniería de software, soy de ingeniería biomédica, y ¿por qué estoy viendo esta asignatura? O sea, el por qué tengo que ver esta asignatura. Entonces, bueno, el propósito de esta primera sesión es entender el por qué es importante la educación ambiental. Esta asignatura da respuesta a unos lineamientos estipulados en la política de educación ambiental de nuestro país, frente a la cual se hace necesaria la creación de espacios donde se genere, digamos, esa percepción ambiental, donde se genere una sensibilización ambiental frente a esa responsabilidad y a ese relacionamiento que tenemos con nuestro entorno. Porque si bien podemos desarrollar diferentes actividades a nivel profesional, todos tenemos que ver con el ambiente porque todos estamos aquí, todos vivimos en esta misma casa, en este mismo planeta y no tenemos un plan B. Entonces, por eso mismo debemos reconocer qué es la percepción ambiental, cuáles son las problemáticas ambientales que existen y frente a eso adoptar actitudes responsables. Me gustaría de pronto escuchar frente a de los invitados, los asistentes al día de hoy. No sé si alguno quisiera a través de activar el micrófono o a través del chat, escuchar de pronto a qué programa pertenecen y si quizá ustedes han visto algún vínculo, alguna relación de aspectos ambientales o educación ambiental con su programa de formación. O si quizá, digamos, hasta el momento digan, pero pues bueno, yo todavía no entiendo por qué tengo que ver esta asignatura que no tiene nada que ver con mi formación profesional. No sé si alguien quisiera participar. ¿No hay comentarios? Bueno, yo me imagino que hay personas de fisioterapia, de enfermería, fisioterapia, ok. Tenemos un estudiante de fisioterapia. Lorena también se presenta y dice que es de fisioterapia, ok. Enfermería, me imagino. Terapia cardiorrespiratoria, ok. Va ganando fisioterapia. Fonoaudiología, ingeniería de software, ciencias del deporte, ingeniería biomédica, cine y televisión, ok. Bueno, listo. Como vemos, pues soy ingeniería de software. Somos un grupo bastante diverso. Jefferson aquí también se presenta. Hola Jefferson, muchas gracias por tu presentación. Eres de estudiante también de fisioterapia y consideras que la parte de el manejo de los residuos hospitalarios es uno de los temas en los cuales tienes más contacto o relación con los aspectos ambientales. Sí, efectivamente es así y qué bueno que lo reconozcas muy seguramente ya por el semestre en el que te encuentras con las prácticas, pues todos tenemos que tener, digamos, una conciencia de, digamos, esos manejos especiales que deban darse en aspectos o en residuos como tal que se generan en nuestras actividades. Y bueno, tal vez a partir de lo que veamos a lo largo de esta asignatura vamos a encontrar muchos aspectos más vinculados o relacionados con nuestro día a día y con nuestro ejercicio profesional. Y ese es el propósito de esta asignatura, ¿no? Que tengamos una nueva perspectiva de ese entorno en el que desarrollamos todas nuestras actividades y que gracias a todo lo que nos brinda ese entorno es que podemos tener los privilegios que tenemos en este momento de poder acceder al agua simplemente con abrir un grifo, la llave de un grifo, el poder respirar aire puro o por lo menos no tan contaminado que no impacte en nuestra salud o digamos no sufrir enfermedades a causa de agua contaminada.
Y ya entonces con esta corta introducción, pues ahora sí me presento para todos ustedes. Mi nombre es Ivonne Angulo, soy su docente, quien nos va a acompañar a lo largo de este semestre en esta asignatura. Nos vamos a estar reuniendo semanalmente a esta hora. Todos los miércoles a las 4 de la tarde vamos a tener una hora de clase de sesión sincrónica, y este ha sido uno de los cambios que ha tenido los programas que son virtuales para presencial. Es decir, ya antes realizábamos, Ashley, pues yo tengo el micrófono activado acá, creo que todos me están escuchando, me pueden confirmar alguno de otro asistente, si me escuchan. Sí, profe, se escucha. Sí, vale, muchas gracias por tu confirmación. Entonces, bueno, voy a escribirle acá a Ashley. No sé por qué no le puedo escribir. Bueno, chicos, cuando ocurra ese inconveniente, normalmente en Teams lo que hacemos es salir de la sala y retornamos. Y normalmente con eso ya se solucionan, se solucionan los inconvenientes. Entonces, bueno, esperemos que ella pueda, bueno, o revisar configuración revisa configuración de audio. Tus compañeros me escuchan bien. Listo. Esperemos que ella pueda resolver su inconveniente. En todo caso, pues como ustedes saben, estas clases, estas sesiones son grabadas y van a estar publicadas en el aula para su consulta posterior. ¿Listo? Entonces, como les decía, una de las características que ha cambiado de los programas de las aulas, las asignaturas que son virtuales para presencial, es que ya no van a ser encuentros por módulo, por lo cual no vamos a tener solo 4 encuentros a lo largo del semestre, sino que vamos a tener un encuentro semanal, al igual que sus demás asignaturas, ¿sí? Para nuestro caso, la directriz es desarrollar un encuentro sincrónico de una sola hora semanal. Ustedes se encuentran en su franja digamos, de trabajo, en su franja académica, en su programación de clases, que tienen clase de 4 a 6, ¿correcto? Pero entonces la clase la vamos a desarrollar de 4 a 5. Esa hora adicional ustedes la pueden usar para aprovechar, digamos, a sus actividades, digamos, a su proceso de aprendizaje autónomo, a revisar el material de estudio, a desarrollar las actividades evaluables, y asimismo, pues digamos, en esta sesión vamos a estar discutiendo los diferentes temas, vamos a tener más espacio para discutir, hablar sobre las temáticas que están en el material de estudio del aula y poder brindar mayores espacios para aclarar las inquietudes que ustedes tengan en torno a las actividades que vamos a desarrollar. Vamos a pasar brevemente por nuestra aula. Recordemos que aquí entonces en módulos, bueno, en anuncios, apreciados estudiosos, pues están publicados todos los recordatorios de los mensajes como tal de invitaciones, de actividades que vamos a desarrollar. ¿Listo? Tenemos el foro de presentación y socialización para que ustedes se presenten, participen aquí. Este espacio es para conocer un poco más de ustedes. Tratemos de hacer este espacio virtual no tan impersonal, sino que volvámoslo, recordemos que antes que nada somos personas, que bueno conocer un poco más de ustedes a través de su participación en este chat, que puedan conocer de sus compañeros de aula, porque son de todos los programas como tal que tenemos en la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá y en Cajicá. Y tenemos entonces también aquí un foro de inquietudes. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden participar en este foro para formular sus preguntas. Adicionalmente, pues tenemos aquí en la introducción a la asignatura el plan de actividades semanal de la asignatura. Este plan semanal de actividades pues nos indica qué actividades vamos a desarrollar, fecha de apertura, fecha de cierre, el peso como tal que se pondera en la nota final de la asignatura y los encuentros sincrónicos de cuánto tiempo y cuándo se van a desarrollar, ¿sí? Entonces aquí tenemos encuentro sincrónico 1, 1 hora, miércoles 4 de agosto de 4 a 5 de la tarde, y así tenemos uno a uno los diferentes encuentros sincrónicos. El tiempo de la retroalimentación como tal, los encuentros sincrónicos específicos
los encuentros sincrónicos de específicamente de, digamos, para las diferentes temáticas y las evaluaciones. Tenemos dos módulos como tal en los que se divide esta asignatura. El primer módulo, ese primer material de estudio, vamos a trabajarlo de la primera semana hasta la séptima semana. En la octava semana iniciamos el módulo 2, pero estamos desarrollando también la evaluación módulo 2 conforme al calendario académico y la semana en la que se programan las evaluaciones, los exámenes de los programas de ingeniería. Y en el módulo 2, gestión ambiental, pues tenemos otra actividad evaluable, tenemos el peso como tal de esta actividad y la evaluación final, que es en la semana 17. Nuestra última clase la tendríamos la semana 16, que sería el miércoles 17 de noviembre, de 4 a 5 de la tarde. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud? Bueno, no veo preguntas en el chat. Listo, no veo comentarios. Vale, Jessica, gracias por tu confirmación. Otra de las características, bueno, ustedes aquí van a encontrar el diseño curricular, que es lo que ustedes conocen en presencial como el plan de curso. En virtual lo llamamos diseño curricular, ¿listo? Entonces ahí están estipuladas las competencias, los resultados de aprendizaje que tenemos, tenemos estipulados, digamos, las actividades, los pesos como tal de las actividades, guía de normas APA y otros recursos. Miren que acá tenemos dos bloques, digamos, dos módulos grandes, ¿sí? Entonces, el material de las primeras semanas está acá, en semanas 1 a 7, módulo 1, Introducción a la Educación Ambiental. Esto es lo que vamos a estar trabajando durante estas primeras 7 semanas del semestre. Tenemos unos recursos. Esta lectura PDF que aparece acá, lectura Introducción a la Educación Ambiental, es el principal material, o sea, las lecturas PDF son los principales recursos que ustedes deben estudiar, revisar, apropiar su contenido para presentar las evaluaciones. Mucho ojo. Igual son los temas que vamos a estar trabajando en la sesión, pero todo esto, ustedes, digamos, ese aprendizaje, ese tiempo de aprendizaje autónomo está en revisar este material de estudio. Tenemos también un recurso, por ejemplo, de educación ambiental inclusivo, que es un MOOC en educación ambiental que desarrollamos desde el programa, desde la unidad ambiental virtual y el semillero de Ecotic junto con CIAPAT para desarrollar un curso orientado a personas con discapacidad auditiva. Por lo cual en este curso participa, por ejemplo, quienes son de fonoaudiología, de pronto ya conocen a la profesora Marta Pavón. La profesora Marta Pavón participó en este curso, entonces aquí lo que se hace es el módulo como tal, el curso de educación ambiental, se presenta específicamente con la interpretación del lenguaje en lengua de señas, ¿sí? Entonces, es la forma de llegar a otras personas y para mostrar cómo desarrollamos esa proyección social desde nuestra unidad ambiental. Tenemos otros recursos, está el podcast Percepción, Impactos e Instrumentos Ambientales es el principal recurso que vamos a usar en la actividad 1. Entonces, para esta actividad, ustedes deben ingresar a este podcast, escucharlo, analizarlo y según el contenido de este podcast, ustedes van a desarrollar la actividad 1. ¿Listo? Tenemos después de todos estos recursos de este primer módulo, tenemos las actividades evaluables. Para este primer módulo tenemos dos actividades evaluables, como les había dicho, actividad 1 que es una tarea y la actividad 2 que es evaluación del módulo 1. La actividad 1 se desarrolla de forma individual, para que lo tengan muy presente, pero van a tener un mes para desarrollarlo. Y la actividad 2 es la evaluación del módulo 1. Ahora bien, las sesiones sincrónicas. Aquí tenemos programadas las sesiones sincrónicas. Ustedes ven la fecha como tal en la cual está programado esto como una tarea. Y aquí se indica entonces la fecha y la hora en la que tenemos esta sesión. Si yo ingreso a esta tarea, voy a encontrar el contenido, o sea, los temas que vamos a discutir el día de hoy, ¿sí? Y además de eso, vamos a encontrar, ay, aquí me faltó el enlace de la reunión. Bueno, el enlace de la reunión que también se los envío a través de los anuncios, pero ustedes lo encuentran en todas las tareas, ¿sí? Por ejemplo, para la próxima semana, el tema que vamos a trabajar es importancia de la educación ambiental y su desarrollo en Colombia.
Y el enlace para acceder a la sesión sincrónica, pues está este. Es este mismo enlace por el que estamos conectados. O sea, este mismo chat y este mismo espacio lo vamos a usar a lo largo de todo el semestre. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces algún material de estudio, un material que ustedes pueden consultar para ampliar la temática que vamos a trabajar en la próxima sesión. Ya apreciados estudiosos, digamos, con esto estaría, bueno, me faltaba una cosa. Como ustedes saben, todos los encuentros sincrónicos los grabamos. Entonces, la grabación, ¿dónde la van a encontrar ustedes? Aquí mismo. En la sesión 1 está la programación, la fecha, la hora, y aquí yo voy a insertar el video una vez terminemos de desarrollar el encuentro sincrónico, el día de mañana más tardar. Estoy publicándolo y yo les envío una notificación por Canvas. Ustedes reciben un correo que dice, esta actividad ha cambiado. Y cuando ustedes vean esa notificación que ha cambiado la actividad, ustedes ya saben que es que yo he cargado el video y de esta forma ustedes pueden consultarlo de forma asincrónica. ¿Listo? Recordemos también la importancia del uso de la biblioteca virtual UMB. Ustedes yo sé que hacen uso de la biblioteca a través de AulaNet, pero a través de Canvas también podemos acceder al UM Buscador y al catálogo de bases de datos que digamos, para investigar, digamos, diferentes recursos que les permitan a ustedes, digamos, hacer sus investigaciones y el desarrollo de sus actividades. No sé si tienen alguna inquietud. Ashley, espero que ya hayas podido resolver el inconveniente que tenías de audio. No sé si me puedas confirmar. Veo una pregunta, dice, ¿eso quiere decir que las actividades calificables solo son las que se titulan actividad? Son las actividades evaluables, correcto. Mira que acá tenemos separado como por franjas esta semana, ¿sí? Material de estudio, esto ustedes lo tienen para estudiar con el propósito de desarrollar las actividades evaluables. Tenemos solo actividades evaluables, o sea, las que tienen nota, que tienen peso en la nota final, actividad 1 y actividad 2. Esas son las que tenemos en las primeras 7 semanas. Y en las sesiones sincrónicas que vamos a desarrollar, pues son estas que se programan. De igual forma, en las semanas 8 a 17, ¿qué tenemos? Bueno, aquí sería 8 a 17 porque tenemos aquí incluso la evaluación final. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el material de estudio, la lectura PDF del módulo, otros recursos que ustedes pueden consultar y con base en esos recursos ustedes van a desarrollar estas actividades evaluables. ¿Qué cuánto pesan estas actividades? Pues eso se estipula cuando ustedes ingresan a la actividad. Bueno, es que a ustedes les aparece diferente por vista de estudiante. Digamos que estando por vista de estudiante, vamos a ingresar a la actividad, por ejemplo, a la primera actividad. Y miren que aquí aparece la fecha de entrega. Está disponible desde el pasado lunes hasta el 30 de agosto, lunes 30 de agosto a medianoche. Tienen 30 días para desarrollar esta actividad. Revisen el contenido, ahora lo vamos a socializar y después entonces ustedes dan empezar tarea y cargan la entrega. Antes de esta fecha, a esta hora, se cierra la actividad. Veo una pregunta por acá en el chat. Es que en las calificaciones salen sesiones como si fueran calificables, pero por eso la pregunta. En las calificaciones, ok, no, pero mira, espérame un segundito, miramos acá. Tú te refieres, digamos, entrando aquí a calificaciones, que aparezcan las sesiones sincrónicas, aparecen como tareas, pero mira que acá aparece la ponderación, si te das cuenta. Mira, entonces aquí dice, actividad 1 tiene 20%, actividad 2 es 20%, la 3 es 20% y la actividad 4, que es la evaluación final, 40%. Este porcentaje me da el 100%, sesiones sincrónicas es 0 y otras actividades, bueno, digamos, este es otro que es uno que debo eliminar. Esto no les aparece a ustedes, entonces digamos que aquí da precisamente 100%, ¿sí? Aquí ustedes se dan cuenta cuánto tiene, cuáles son las que repercuten en la nota final de la asignatura. Lo que pasa es que estas aparecen como tareas porque se programan como una actividad para que ustedes tengan ese recordatorio, esa notificación en la plataforma que en cuándo se va a desarrollar este encuentro sincrónico, de tal forma que ustedes lo tengan muy presente y que puedan entonces asistir a él. ¿Listo? Bueno, Michelle ya me dice que listo, me alegra que ya hayas podido resolver el problema.
Dice, esto quiere decir que las clases sincrónicas hablamos sobre las temáticas, la hora siguiente hacemos el trabajo autónomo y vamos desarrollando las actividades calificables. Sí. Ustedes definen cuándo van a desarrollar las actividades. Los temas que vamos a estar discutiendo en las sesiones les van a servir para desarrollar las actividades. Estos espacios que vamos a tener semanalmente, pues vamos a estar ampliando esas temáticas para que ustedes tengan una mejor comprensión de todo lo que está en ese material de estudio, pero ustedes deben revisar ese material de estudio, ¿sí? Y frente a eso, digamos, también ustedes pueden aclarar las inquietudes. Profe, es que yo ya estoy adelantando la actividad 1, pero no me queda claro lo de los servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, tenemos una clase especial, específicamente una sesión para hablar sobre los servicios ecosistémicos, biodiversidad, y digamos que esas inquietudes entonces podemos irlas aclarando ahí. Veo otra pregunta que es sobre fallas. Hasta el momento no. Han habido cambios en las directrices y pues digamos que el cambio radical ha sido que nos vamos a encontrar mucho más seguido, vamos a encontrarnos semanalmente, pero no nos han indicado que se haga llamado a lista, ¿sí? Si de ser así, si nos llegan a confirmar, yo les estaría confirmando formalmente a través de correo, a través de los anuncios, que se estará haciendo llamada a lista, en caso que nos llegaran a confirmar. Pero hasta el momento no nos han dado esa directriz. ¿Eso qué quiere decir? O sea, estos espacios, digamos, ustedes pueden asistir, pero no es que si lleguen tarde de pronto yo les maneje una falla. No, yo no hago reportes en AulaNet. Nosotros solo manejamos Canvas y la idea es que ustedes puedan sacar más provecho de estos espacios, que ustedes puedan participar, que puedan comentar. De pronto en este primer espacio, como está la inducción de la, digamos, sobre el aula, sobre la plataforma, pues no vamos a poder, digamos, hablar o discutir mucho, pero ya la próxima sesión quizá podamos, digamos, participar más, pueda escucharlos a ustedes un poco más, que se animen a participar, a activar sus micrófonos. ¿Listo? ¿Qué otra cosita? Bueno, no, creo que ya básicamente es esto. Entonces, bueno, la bienvenida a la asignatura, la introducción a la plataforma y entonces ahora vamos a pasar a los conceptos introductorios de la percepción ambiental y la socialización de las actividades evaluables. ¿Listo? Vamos a desarrollar entonces esto. Si ustedes tienen otra inquietud, porfa, manifiéstanla a través del chat o te pueden hacerlo también a través del micrófono. Me gusta escucharlos, que yo no sea la única que esté hablando acá, que no se cansen de escuchar solo mi voz, sino también poder escucharlos a ustedes. Entonces, quien se anime, bienvenido a participar. Vamos entonces ahora sí a nuestra sesión, a nuestro módulo 1. Entonces, bueno, si tienen alguna inquietud, bien pueden hacer la intervención para formular la pregunta. Como les decía entonces, los objetivos pues, de esta sesión es reconocer esa importancia del por qué tenemos que ver esta asignatura, el por qué es importante la educación ambiental para todos, el revisar los conceptos básicos ambientales y explorar los antecedentes y objetivos de la educación ambiental. Ya entonces, perdón, pero es que he tenido 3 clases seguidas, me excuso con ustedes si tengo una confusión. Yo ya me presenté mi nombre, quién soy, ¿cierto? Yo ya me presenté, ¿cierto? ¿O no me he presentado con mi nombre? Bueno, vale, gracias. Qué pena con ustedes, pero es que tengo varias clases seguidas y se me borró un momentico, tuve un lapsus ahí. Listo. Ahora sí espero que ustedes participen un poquito más, como por el canal que ustedes lo deseen. Quisiera preguntarles, para entender la importancia de la asignatura, si ustedes conocen algún problema ambiental. Un problema ambiental, sea porque lo escuchan en las noticias o porque hace parte de su cotidianidad. ¿Mm? ¿Alguien de pronto, ustedes, digamos, podrían mencionar? Bueno, la contaminación es una problemática ambiental, pero contaminaciones hay muchas, ¿no? Podemos hablar de contaminación del aire, contaminación del suelo, por los residuos. eh, no sé, digamos como qué problemáticas ambientales podemos mencionar. Bueno, Jessica dice, como por ejemplo en el botadero Doña Juana, en ese sector, la deforestación, ok, sí, son problemáticas ambientales.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos sentimos privilegiados de cómo vivimos, de todo lo que podemos, a lo que accedemos? La ganadería también genera muchas problemáticas ambientales. Así es. Debemos sentirnos privilegiados porque no todos, digamos, tienen la posibilidad de contar con los beneficios como tal que tenemos nosotros, como yo les decía, el poder abrir la llave del agua y contar con ella cuando deseemos para nuestras necesidades básicas, para nuestra subsistencia. Hay personas que no tienen acceso a ella de forma permanente y de calidad. Mauricio menciona botar el papel por la ventana. Claro, eso es una problemática porque es que eso precisamente es falta de esa conciencia ambiental. Entonces, vemos que existen muchas problemáticas ambientales, algunas nos tocan directamente, otras no tanto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién, ahora con lo que comenta Jessica aquí sobre, por ejemplo, los residuos, los rellenos sanitarios, específicamente que ella menciona el de Doña Juana, ¿quién quisiera vivir al lado de un relleno sanitario? ¿Cómo sería esa experiencia? O si alguien tiene la experiencia porque viva de pronto cerca de donde se encuentra el relleno sanitario Doña Juana o el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, si es que vive de pronto hacia los municipios. O sea, digamos que son problemáticas ambientales que no nos interesan siempre que no nos toquen, pero están ahí, están latentes, están presentes todo el tiempo y hacemos parte de la contribución al problema o tal vez a la solución, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese entorno con un enfoque ambiental, es precisamente lo que nosotros llamamos una percepción ambiental, ¿sí? Por eso, digamos que cuando reconocemos esa crisis ambiental por la que atraviesa nuestro planeta, directa o indirectamente que lo percibamos, pues vemos todas esas problemáticas de calentamiento global, de pérdida de biodiversidad, de extinción de especies, contaminación de los ríos, contaminación del suelo, contaminación del aire. Y frente a todo esto, digamos que pues la educación ambiental brinda una oportunidad de ver con otros lentes, con otro foco nuestro entorno, para reconocer los problemas que están ahí y que no siempre queremos verlos porque no nos tocan directamente, ¿sí? Y frente a eso, entonces poder fortalecer esos espacios, procesos de participación donde realmente como ciudadanos o como habitantes de este planeta, podamos construir espacios de transformación donde logremos transformar esa realidad que nos rodea. Porque todos, mal o bien, somos responsables de los escenarios como tal que se presenten. Entonces yo puedo crear un escenario en el que hago parte de los que están contribuyendo a reducir esos problemas, a prevenir problemáticas ambientales, o quizás estoy haciendo parte de del grupo de los que son los indiferentes, que simplemente están contribuyendo a la problemática día a día. Pero entonces, ¿cómo logramos eso? Lo logramos precisamente a través, esa educación ambiental se logra a través de la construcción de saberes, de ese conocimiento orientado a transformar el cómo vivimos. Cuando yo soy consciente de los efectos de cómo es mi relación con el entorno y cómo estoy afectando a ese entorno y cómo a futuro puede afectar, digamos, las condiciones de vida, sean mías o también de las futuras generaciones, pues es cuando yo estoy aportando, estoy transformando esa realidad desde mi ser, como desde la convicción que tengo, desde mi actuar, todo orientado a crear una sociedad que sea ambientalmente sostenible. Y por eso ustedes ven que ahora alrededor, en todas las temáticas, hablamos de la sostenibilidad, ¿sí? Siempre el término de sostenibilidad, digamos, ahora se está tornando como una tendencia. A veces se maquilla, digamos, como somos sostenibles, pero realmente no lo es así. Por eso es importante reconocer cuáles son las problemáticas ambientales y tomar acciones verdaderas. Este es el contenido general del módulo 1 que vamos a trabajar en estas sesiones. Vamos a tener dos competencias en este módulo, alcanzar o resultados de aprendizaje. Lo que pretendemos es que se promueva la importancia, que ustedes sean quienes promuevan esa importancia de la educación ambiental entre sus círculos cercanos, conocidos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, ¿sí? A través
de mensajes del cuidado y conservación del ambiente y haciendo uso de ¿qué? De las redes sociales, que son los canales de comunicación que más usamos en este momento. Y teniendo en cuenta los módulos, el contenido temático que trabajamos en el módulo 1, ¿Qué temas vamos a trabajar acá? En esta primera sesión, percepción ambiental, que involucra unos conceptos básicos ambientales, unas definiciones y qué es la contaminación ambiental. Y luego la educación ambiental, vamos a trabajarlo en la siguiente sesión. Y para posteriormente hablar un poco sobre nuestro entorno natural, qué es la biodiversidad, qué amenazas hay, cuáles son los ecosistemas que tenemos en nuestro territorio. Y seguido de esto, pues vamos a entender ya reconociendo ese entorno, esa percepción ambiental, vamos a reconocer cuál es esa relación que tiene el hombre con su naturaleza, con el entorno que lo rodea, problemáticas como el crecimiento demográfico, revolución industrial, revolución verde y problemáticas ambientales globales. Una vez hacemos el reconocimiento de todas estas problemáticas, pues tenemos más conciencia de realmente cómo estamos contribuyendo a la solución o al problema. Por eso la segunda competencia del módulo es que ustedes discúlpenme, relacionen esos conceptos abordados en el módulo con situaciones de su cotidianidad, ¿sí? Y entonces, de esta forma, pueden identificar causas y las consecuencias de esos impactos ambientales sobre los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad, reconociendo su importancia. Pasamos entonces a la definición de unos conceptos básicos, ¿sí? Para tener una percepción ambiental, o sea, para cambiar esos lentes con los cuales en este momento estoy viendo el mundo, pues vamos a comprender unos conceptos. Pero el primero son los organismos. ¿Qué es un organismo? Un organismo es ese ser, ese ser viviente desde el más pequeño, desde el más microscópico, por decirlo así, desde la bacteria más sencilla, un hongo, hasta el organismo más desarrollado, pasando por plantas, por los animales, por el hombre. Todos somos organismos, somos seres vivos que hacemos grupos digamos, estamos agrupados por especies y todos interactuamos entre nosotros, necesitamos una relación con los otros y también interactuamos con ese entorno. En ese entorno que hay componentes físicos, hay componentes químicos, ¿sí? La luz, el calor, el agua, el suelo y el aire. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un pez, el pez no puede vivir si no interrelaciona, si no se mantiene una relación o un vínculo con el agua, ¿sí? Porque es el medio donde él vive. Y asimismo, con los diferentes elementos, no sé, peces más pequeños, si es que se alimenta de otros peces, o plancton, o algas, o diferentes microorganismos, o los sedimentos, porque hay algunos que se alimentan de los mismos sedimentos de los ríos. Entonces, digamos que tiene una relación o un vínculo con ese entorno, ¿sí? Y de esta forma, entonces, nosotros podemos pasar a entender qué es un ecosistema. Voy a poner el puntero acá que no me había dado cuenta. Listo. El ecosistema como tal es la agrupación de diferentes organismos. Entonces, no solo es de una sola especie de organismos, sino que son conjuntos de diferentes organismos que están agrupados y entre sí están interactuando con otros organismos de otras especies, con organismos de su misma especie y a su vez, entonces, con ese entorno, ¿sí? Frente a esas interrelaciones que hay, pues se dan unos procesos ecológicos, unos procesos que son los que mantienen ese balance natural que vemos acá, el que la vida se dé de esta forma, el que la vida sea adaptable, asimilable para que puedan interrelacionarse y subsistir, digamos, estos organismos, ¿sí? Pero entonces, digamos que un ecosistema no es un sistema aislado. Ecosistema, entonces lo entendemos como un sistema, una agrupación ecológica, porque pues tiene vida, hay procesos ecológicos ahí, pero a su vez, entonces yo tengo el ambiente. ¿Y qué es el ambiente? Entonces el ambiente es específicamente ese conjunto donde hay ese conjunto de ecosistemas. Es una serie de ecosistemas. Entonces el nivel de complejidad es mayor en las interrelaciones que hay, ¿sí? Porque hay interrelaciones, un ecosistema no es un sistema cerrado, aislado, interrelaciona con su exterior y en ese exterior pues hay otros ecosistemas, ¿sí? Entonces, cuando
digamos que yo tengo esas relaciones, interrelaciones ecológicas, también el hombre juega un rol ahí, porque el hombre desarrolla sus actividades como tal, vive, permanece, se abastece de ese ambiente, de ese entorno. Entonces ahí ya vienen a jugar también las interrelaciones socioeconómicas, las interrelaciones culturales, ¿sí? Ya nosotros hacemos parte de ese ambiente. Por eso digamos que el ambiente abarca todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, estemos en un contexto rural o estemos en la ciudad. Si estamos en la ciudad, aquí también tenemos un ambiente, tenemos un espacio donde desarrollamos actividades y nos interrelacionamos. Puede que no veamos un bosque denso todo el tiempo frente a nosotros, pero si somos perceptivos, nos damos cuenta que hay organismos, hay seres ahí, hay algunas aves, hay insectos, tenemos, digamos, plantas, hay vegetación, hay componentes en el aire y nosotros estamos interactuando con todo eso. ¿Listo? Ahora bien, para hablar, digamos, de la percepción ambiental, no solo tenemos que definir estos elementos, sino que también hablar de contaminación, ¿sí? Cuando digamos que nosotros actuamos de forma incorrecta, pues ocasionamos la contaminación, ¿sí? ¿Qué es la contaminación? Cuando yo afecto, digamos, por esas mismas interrelaciones que hay, de, digamos, de mis actividades con ese entorno, pues estoy afectando ese ambiente, ¿sí? O un ecosistema específicamente, ¿sí? Y todas nuestras actividades generan contaminación. Todas nuestras actividades generan impactos, ¿sí? Porque las actividades cotidianas, los procesos industriales, el desarrollo de una ciudad, todo realmente está orientado, digamos, a que las actividades como las estamos desarrollando van a generar transformaciones en ese entorno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de compuestos contaminantes. Los compuestos contaminantes son aquellas sustancias, elementos, energías, ¿sí? Que, digamos, están presentes, que cuando están presentes en un medio específicamente y digamos que no es propio de ese lugar. Si yo analizo esta imagen y veo, no sé, este paquete plástico, una lata, una botella de vidrio, unos residuos tóxicos en el fondo del mar, un derrame de crudo, pues mi lógica me dice, estos elementos no son propios de este ecosistema, ¿sí? De este medio, de este entorno, esta descarga de aguas contaminadas. Eh, Ahí es cuando entonces yo hablo de la contaminación, ¿sí? Porque se está generando, digamos, una afectación, porque hay una presencia de estos elementos que son ajenos o quizá hay unos compuestos que pueden que estén presentes en este medio, pero no en la concentración en la que se están descargando, ¿sí? Y eso altera las propiedades físico-químicas de ese medio, altera los procesos ecológicos que hay, altera, digamos, los organismos que pueden estar ahí. Ahí es entonces cuando entendemos que es la contaminación. Es decir, causamos un desequilibrio ecológico. Y también entonces tenemos que hablar de impactos ambientales. Los impactos ambientales entonces son perturbaciones, son alteraciones o transformaciones que se sufren o que sufre el ambiente como consecuencia de una acción del hombre o también puede ser una acción de la naturaleza, ¿sí? Si nosotros hablamos de un impacto ambiental que sea un proceso natural, una acción de la naturaleza, ¿se les ocurre a ustedes algo que pueda transformar el entorno? A ver, alguien que pueda participar en el chat o activando su micrófono. Un incendio forestal, un tsunami, correcto, un sismo, una actividad volcánica, eso transformaría totalmente, digamos, ese entorno natural, ese ambiente. Y eso sería un impacto, o sea, desencadenaría unos impactos ambientales. ¿Sí? Pero no solo cuando nosotros hablamos de impactos ambientales, no solo debemos hablar de lo malo, también pueden haber impactos ambientales positivos. Los impactos pueden ser positivos o negativos. Por supuesto, hay más impactos ambientales negativos que positivos, ¿sí? Y por nuestra causa, ¿no? Digamos como consecuencia de la actividad humana. Pero también si, por ejemplo, digamos, yo estoy, no sé,
Analicemos el uso de detergentes para lavar la ropa, ¿sí? Yo lavo ropa en mi casa, uso detergentes, uso desinfectantes, blanqueador, etcétera, y todos estos compuestos químicos paran en el desagüe, en el alcantarillado, y esto llega a un cuerpo de agua. Si no son tratados como corresponde para que lleguen a un río, se genera la contaminación y afecta, digamos, las propiedades, los procesos ecológicos que ya hemos mencionado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hablo, no sé, yo decido comprar un predio y en ese predio yo digo voy a hacer una finca, pero anteriormente había muchas, no sé, había actividad ganadera, entonces está totalmente deforestado y yo decido que una porción de ese terreno que yo compré voy a sembrar muchos árboles y voy entonces a tener una vegetación ahí para cambiar ese entorno. Estoy ocasionando un impacto positivo porque estoy generando una transformación de ese entorno, ¿sí? Estoy alterando ese ambiente frente a unas condiciones que hay. ¿Sí? Y entonces esa transformación es positiva porque los árboles van a permitir fortalecer los procesos ecológicos que están ahí, más aves se van a ver porque van a buscar refugio o como fuente de alimento, van a ver más insectos, van a ver, digamos, mamíferos, la protección que se va a dar suelo porque se va a disminuir, digamos, el riesgo de erosión. Digamos, otra de las características podría ser que el árbol como tal, las hojas que caen del árbol, va a brindar nutrientes al suelo porque esas hojas se van a descomponer naturalmente en la superficie del suelo y eso se va a convertir en nutrientes para que puedan crecer otras plantas ahí, ¿sí? Entonces, así vemos cómo cualquier actividad va a tener una consecuencia, una transformación del ambiente y digamos, esa transformación sería un impacto que puede ser positivo o negativo. Pero entonces, digamos que frente a esa contaminación y esas actividades hay unas propiedades o características de los ecosistemas. Esas características de los ecosistemas, son específicamente, digamos, tres propiedades. La primera propiedad es la estabilidad, la resiliencia y la resistencia. Digamos que estas características de los ecosistemas son unas fuerzas contrarias a perturbaciones que serían los impactos negativos. Entonces, por eso lo hago, digamos, representado con este esquema. El ecosistema se defiende de las perturbaciones con estas características, por estas propiedades. La primera es la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse después de una condición, digamos, de una perturbación, para volver a su condición original. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sufro un impacto, una perturbación, después de esa perturbación, ¿será que puedo volver a ser la misma? ¿Sí? Yo como ecosistema. ¿Sí? Eso es lo que me dice la estabilidad. Si yo puedo volver a ser la misma, a tener mis características o condiciones iniciales. Luego sigue la resiliencia. La resiliencia ya habla no de una condición, de volver a mi condición inicial, sino qué tan rápido puedo volver a esa condición inicial. Este término se usa mucho en el contexto social, ¿no? No sé si ustedes de pronto tienen presente cuando se habla de ciudades o comunidades o poblaciones resilientes. Por ejemplo, una población que fue víctima de un ataque digamos, un episodio de violencia que fue destruido, que digamos que murieron muchas personas, fueron asesinadas. Y cuando se habla de esas poblaciones resilientes es que a pesar de todos los golpes, a pesar de todos los traumas, de todo el sufrimiento, de las pérdidas que tuvieron, se vuelven a levantar. Se levantan, se recuperan y continúan, digamos, con su vida y su camino. Entonces, la resiliencia, aquí ya hablando de ecosistemas, hace referencias a eso. Es a qué tan rápido, si yo sufro una perturbación, qué tan rápido me recupero y vuelvo a ser la misma de antes, ¿sí? Y la resistencia está orientada es a la intensidad, digamos, a la capacidad de soportar esta perturbación. O sea, ¿cuánta perturbación puedo yo soportar antes de verme afectada? ¿Sí? Si yo hablo de una perturbación como el ruido, y digamos que yo como ecosistema, para poder asociarlo, yo tengo una intensidad de ruido permanente acá. Entonces, antes de que me cause estrés o que me cause un problema de salud, ¿sí? Esa es qué tan resistente soy, cuánto puedo tolerar de esa perturbación antes que ya cambie de configuración, o sea, se altere mi ecosistema, mi condición, mi configuración. ¿Listo? Hasta aquí, digamos, apreciados estudiosos, ¿están claras estos términos?
y lo que hemos mencionado. Listo. Bueno, muchas gracias Jenny y Lady por la confirmación. Bueno, pasamos entonces ahora a entender que nuestro planeta tiene formas o mecanismos para defenderse, ¿sí? O sea, los ecosistemas tienen formas de autodepuración, de autorregulación para poder soportar esos impactos o esas perturbaciones. Pero ¿por qué estamos en esta crisis actual? Resulta que, aunque si bien los ecosistemas tienen estas propiedades para defenderse, nosotros estamos ocasionando múltiples perturbaciones, múltiples impactos de forma continua, permanente, intensiva, extensiva. O sea, el planeta no tiene un descanso, un respiro para poder recuperarse y mantener sus condiciones iniciales. Por eso es que se habla de procesos de contaminación ambiental, de degradación ambiental, y se deriva de todas las actividades que desarrollamos: explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, las emisiones atmosféricas que se generan de las industrias, de las fuentes móviles, las actividades que generan descargas de vertimientos en los cuerpos de agua, la minería, legal o ilegal, todo genera impactos. Las actividades agrícolas y las actividades agrícolas industriales intensivas, ¿sí? Los monocultivos, el uso de plaguicidas, el uso de fertilizantes, todo esto lo vamos a ver. Los hábitos de consumo, el cómo estamos adaptados en este momento a nuestros estilos de vida, de forma que estamos acostumbrados a que dependemos de una cantidad de materiales que realmente no tienen una función, digamos, como tan vital realmente, y estamos depositando y depositando y generando residuos y acumulándose residuos que no son degradables y que están ocasionando múltiples problemas. Podemos hablar incluso que ya tenemos islas de plástico en nuestro planeta. Hay islas que son del tamaño de Nueva York y son de solo plástico que históricamente hemos depositado, hemos dispuesto incorrectamente, han llegado a ríos, a mares, y las mismas corrientes de agua ya han conformado esas islas de contaminación. Entonces vemos unas problemáticas que realmente debemos atender, y aquí es entonces donde debemos ser conscientes de cuáles son esas problemáticas que vamos a revisar, a conocer a lo largo de nuestras sesiones, y para adoptar, digamos, para entender cuáles son las estrategias, las medidas, las acciones que podemos tomar y las actitudes que podemos tomar desde nuestro quehacer, desde nuestro día a día y también desde nuestro ejercicio profesional, porque tal vez ya nuestra profesión la vamos a ver con otros ojos. ¿Listo? Como conclusiones de esta primera sesión, apreciados estudiosos, pues tenemos varias conclusiones en el módulo. Sin embargo, yo quisiera resaltar estas dos. Como primera medida, que debemos realmente preocuparnos por conocer cuáles son esas problemáticas ambientales actuales, porque la crisis ambiental nos toca a todos, ¿sí? Sea directa o indirectamente, pero todos estamos involucrados acá, y si no la hemos vivido o sufrido en cierta forma, digamos como otras personas ya lo están viviendo en este momento, pues aún estamos a tiempo de tomar acciones responsables, y eso solo lo hacemos reconociendo cuáles son los problemas, ¿sí? Y cuáles son los recursos naturales, ese entorno que debemos valorar para poder, digamos, tomar ya esas acciones específicas en nuestras vidas. Por otra parte, esas acciones, esas contribuciones, no solo se pueden hacer desde a nivel individual, sino que también desde colectivos, y eso lo vamos a ver desde el propósito de la educación ambiental, ¿no? Desde las empresas como tal, desde nuestra cotidianidad, entonces podemos contribuir a esas acciones específicas que podemos adoptar para reducir las problemáticas de contaminación o prevenirlas, en atención a la explotación de los recursos naturales, de cómo lo estamos haciendo, el consumismo, la destrucción de la biodiversidad y otras problemáticas ambientales que vamos a tratar a lo largo de nuestra sesión. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, apreciados estudiosos. Voy en este momento a pasar a nuestra aula para que podamos revisar las actividades evaluables ya en detalle y aclarar las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir a través del chat o pueden entonces también participar con el micrófono. Me gustaría de verdad escucharlos. Listo, bueno, no veo preguntas por acá. Entonces vamos a socializar cuál es la actividad 1. La primera actividad es una tarea, se desarrolla de forma individual y tenemos un mes para desarrollarla. Esta actividad se denomina podcast, percepción, impactos e instrumentos ambientales.
El resultado de aprendizaje de esta actividad es que ustedes relacionen esos conceptos abordados en el módulo con situaciones de cotidianidad con el fin de identificar causas y consecuencias de los impactos ambientales sobre los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad, reconociendo su importancia. Quizá en este momento no hemos visto qué son servicios ecosistémicos, eso lo vamos a ver en otra sesión, creo que es en la sesión quinta o sexta, hasta donde recuerdo, pero ustedes tienen el material de estudio y precisamente para eso es proceso de aprendizaje autónomo, para que ustedes revisen el material, lo estudien y podamos aclarar, digamos, esas inquietudes en el momento que estemos ya trabajando en estos espacios. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en esta actividad? Recordemos que en el módulo 1 hay un podcast, ¿no? Que ya les mostré dónde está y ustedes lo pueden consultar. Entonces, según lo aprendido en el módulo 1, o sea, deben revisar el módulo 1 y ustedes van a escuchar el podcast como tal que les menciono, van entonces a resolver estos estos 4 puntos que tienen acá. El podcast, de una vez les anticipo, es una conversación de 2 estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán que están llegando a la sede Cajicá a clase. Y frente a esa conversación, entonces ustedes van a identificar estos elementos que se solicitan. Van a identificar mínimo 3 situaciones de la cotidianidad que pueden ocasionar un impacto ambiental o un impacto social. Por cada situación se debe identificar el impacto que se puede ocasionar. Y por cada uno de esos impactos ustedes van a mencionar cuál es ese servicio ecosistémico de los que se están narrando en el podcast. O sea, en el podcast vamos a identificar cuáles son los servicios ecosistémicos y van ustedes a identificar cuáles son esos, digamos, esos servicios que se pueden ver afectados por los impactos como tal que ustedes han reconocido en este ejercicio. Entonces, mínimo tienen que ser 3 situaciones. Frente a esas 3 situaciones, identifican 3 impactos que se pueden causar y los servicios ecosistémicos que se verían afectados a partir de lo que se expone en este audio. Ahora bien, según la propuesta, ellos hacen una propuesta en este podcast, ¿no? Andrea y Camilo. Entonces, teniendo en cuenta esa propuesta que ellos hacen, ustedes van a identificar en la zona donde ustedes permanecen, en su zona de residencia o en su municipio, si no están, digamos, en este momento en Bogotá, asociado, digamos, van a identificar una problemática ambiental. Y esa problemática ambiental pues va a estar asociada a la contaminación hídrica, a la contaminación atmosférica o a la contaminación del suelo. Esa problemática ambiental, entonces, ¿cuál es el propósito, digamos, de identificar la problemática? Ustedes van a buscar en Internet imágenes alusivas a esa problemática que ustedes seleccionaron. ¿Listo? Posteriormente, ustedes van a elaborar un escrito y este escrito es un escrito de sensibilización, de concientización ambiental. Ese escrito debe ser mínimo de 60 palabras, ¿sí? ¿Y qué es lo que debe buscar? La concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Debe mostrarse la importancia de los servicios ecosistémicos y debe relacionar la problemática ambiental que ustedes identificaron en este punto anterior. De esta forma, en ese mensaje, ustedes van a invitar a sus amigos, familiares, conocidos a la conservación del ambiente, ¿sí? O sea, vamos a promover la educación ambiental con esta actividad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con este escrito y junto con estas imágenes, ustedes van a van a hacer una publicación en su red social, una red social la que ustedes elijan. ¿Sí? Puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser Facebook, la red social que ustedes elijan. ¿Qué es lo importante? Primero, adjuntar el pantallazo, la captura de pantalla de esa publicación. Y esto es clave porque ustedes pueden adjuntar el link de su publicación, pero si no está público el enlace, yo no puedo evidenciar que cumplen con ese criterio que se solicita. Entonces, digamos que el desempeño como tal en ese criterio sería bajo. ¿Sí? Porque no se cumple con este punto específicamente o no tengo cómo evidenciarlo. Por eso les solicito que verifiquen que el link de la publicación, pues que sea público para yo poder verlo y también el pantallazo como tal de esa publicación en su red social. ¿Y qué es lo que van a entregar? Básicamente van a entregar un trabajo, un documento en Word o PDF, ustedes deciden cómo, con portada.
y van a desarrollar los 4 puntos que se solicitan ahí. Entonces van a incluir esta tabla del primer punto, las imágenes, el texto y la evidencia de la publicación en su red social de ese mensaje de sensibilización ambiental. ¿Listo? Se debe evidenciar, nuevamente aquí les insisto, el pantallazo de la publicación en su red social. Es vital. ¿Por qué es vital? Porque es que recordemos que el propósito de la educación ambiental es promover esas actitudes responsables. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la difusión por redes sociales. Esa es la estrategia que estamos manejando desde esta asignatura. Entonces, para este trabajo, ustedes van a tener estos materiales de apoyo, el PDF del módulo, el podcast que deben consultar, videos, el material complementario, digamos que está, digamos, en el material de estudio como tal, en las sesiones, y herramientas, por ejemplo, para diseñar precisamente esa publicación en su red social. Ustedes lo publican, ustedes definen cómo puede ser llamativo para que llegue a más personas este mensaje. Y finalmente, pues unas palabras, digamos, unas palabras clave a través de las cuales pueden buscar en la biblioteca UMB y los criterios bajo los cuales se va a calificar la actividad. Yo siempre les digo a mis estudiosos en virtual y en presencial, ustedes deben revisar la rúbrica como una lista de chequeo. Si yo quiero un desempeño alto, pues yo verifico qué es lo que se me exige para cada uno de estos criterios en el desempeño alto. Y de esta forma aseguro que voy a obtener un puntaje alto en la retroalimentación que yo voy a hacer, porque a partir de esta rúbrica es que yo hago la retroalimentación de la actividad. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, apreciados estudiosos? Bueno, no veo preguntas en el chat. Profe, quiere decir que esta actividad va hasta el 30 de agosto, ¿sí? O sea, se puede entregar cualquiera, pero el último plazo es hasta el 30 de agosto, ¿correcto? El último plazo, sí. La recomendación es que no la hagan tan ya esta primera y segunda semana, porque hasta ahora estamos empezando a ver los temas y pueden surgir dudas. Todavía no está claro qué son los servicios ecosistémicos, pero pueden ir avanzando en la actividad. Pueden ir identificando los impactos, las actividades cotidianas, sí, pueden ir adelantando la actividad. Veo otra pregunta acá de Lorena. Si sirve cualquier red social diferente a Facebook, Instagram, o sea, puede ser por medio de un video, por ejemplo, sí, si tú quieres hacerlo a través de TikTok y quieres publicar un video o en los Reels como tal de Instagram, también lo puedes hacer a través de un video. Pero sí es importante ver ese mensaje o al menos, pues bueno, escucharlo. Pues no voy a poder contar las palabras, pero sí tiene que ser, digamos, de un tiempo que me permita que realmente yo me persuada que sí se está invitando a ese cuidado del medio ambiente y a reconocer esa importancia de los servicios ecosistémicos, ¿no? Puedes también hacerlo así, ¿sí? O sea, digamos, tú decides cómo, pero lo importante es difundir ese mensaje que se solicita, ¿vale? O sea, para mí va a tener validez si ustedes lo presentan así. Pero sí deben mostrar las imágenes, ¿no? Las imágenes de la problemática en ese video. Bueno, aquí no hay más preguntas. Dime, Catalina. Profe, es que como que no alcanzo a escuchar al principio. Estas Dime. actividades, bueno, estas 4 actividades que vamos 2 y 2 divididas, estos también cuentan como las evaluaciones, ¿sí? Son actividades evaluables, o sea, la primera actividad, por ejemplo, es una tarea y tiene un 20% en la nota final, ¿sí? La segunda actividad es una evaluación y esa la presentan ustedes a través de Canvas, como les voy a mostrar a continuación aquí esta actividad, ¿sí? Y también la actividad final, la evaluación 2, también es la evaluación final es una evaluación en Canvas, ¿sí? Esas son las que tienen peso en la nota final, ¿sí? Específicamente. Aquí, digamos, yo en estas sesiones como tal, yo no les voy a poner, digamos, actividades evaluables que no, van a hacer una exposición, van a socializar, van a presentar, a exponer y frente a eso yo les doy una calificación. No, son las actividades que aparecen como actividades evaluables las que tienen nota, que tiene nota para la nota final, para la nota de la asignatura. ¿Listo? No sé si, digamos, con eso queda clara tu inquietud, Catalina. Veo que Jenny y Jefferson preguntan lo mismo, si se puede en YouTube. YouTube es una red totalmente válida, es una red social también. Ustedes también pueden hacer uso de esta red. ¿Qué es lo importante? Que se evidencie que el video está público, ¿no? Porque si está oculto o no listado, digamos, pues no se podría asegurar
que otras personas lo vean. Entonces el video tiene que ser público para que si alguien busca, no sé, educación ambiental o contaminación hídrica y ese es tu tema y está relacionado, digamos, con el título como tal de tu video, pues, o sea, digamos que es la forma en la que pueden otras personas ver el mensaje. Y lo que buscamos es difundir y llegar a más personas. Entonces tiene total validez si lo desean hacer a través de YouTube. Pero el requisito es ese. Si yo veo que el video está oculto, no tiene validez porque no están haciendo, digamos, no se está cumpliendo el propósito de la actividad. ¿Listo? Bueno, la actividad 2 entonces es la evaluación del módulo 1. Son 10 preguntas, tienen 1 hora, no tienen múltiples intentos, solo es un intento y va a estar del 20 al 25 de septiembre. Hasta aquí, apreciados estudiosos, pues estaría, digamos, como lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud adicional. No me había dado cuenta que ya son las 5 de la tarde y me excuso con ustedes porque tengo otra clase con otro grupo. Entonces, digamos que pues les recuerdo a ustedes que tenemos unos canales de comunicación, mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co. Pueden contactarme a través de la bandeja de entrada de Canvas. Ustedes simplemente ingresan aquí a la bandeja de entrada, crean un correíto, seleccionan la asignatura como tal, entonces buscan mi nombre, el tema y me escriben el mensajito y a mí me llega el correo, digamos aquí a Canvas, me llega su mensaje, su solicitud, su pregunta. ¿Listo? También entonces les recuerdo que acá en el foro de presentación y socialización aparecen mis datos de contacto, los horarios de atención en los cuales yo estaré dando con gusto respuesta a todas sus consultas, línea telefónica, el teléfono fijo y el correo electrónico. Digamos, pues no siendo nada más por hoy, pues les agradezco mucho a ustedes su atención, su participación. Una feliz tarde para todos. Aprovechen esta horita, digamos, si quieren para consultar algo más o bueno, para adelantar otros temas de otras asignaturas. Lo Profe, importante es que nos vemos la otra semana. Dime. ¿la primera actividad es grupal o es individual? No, es individual. Julián, esta Vale. primera actividad es de forma individual. El proyecto final sí va a ser grupal, pero entonces pues ya lo explicaremos en su momento. ¿Listo? Listo, gracias, Una profe. feliz tarde para todos. No olviden, apreciados estudiosos. Entonces, el próximo miércoles a las 4 de la tarde nuevamente nos vamos a encontrar en este espacio. El enlace es el mismo. Feliz tarde para todos y que estén muy bien. Profe, no te Dime, vayas. adelante, tranquila. Qué pena, es que yo entré un poquito tarde, pero es que a mí en el horario me aparece de 4 a 6. Tú estás diciendo que ya se acabó la clase, entonces no sé. Sí, no te preocupes. Es que precisamente, digamos, en esta franja se desarrolla la clase, pero la directriz que se nos da en la asignatura de educación ambiental es que vamos a desarrollar solo 1 hora. Entonces la vamos a hacer de 4 a 5. ¿Listo? El resto del tiempo va a ser para su proceso de aprendizaje autónomo, desarrollo de las actividades, ¿vale? Entiendo, ok, En muchísimas gracias. caso que cambie la directriz, porque pues todos estos temas son nuevos, ¿sí? O sea, todavía no sabemos si vamos a llamar asistencia o no, se supone que no, pero si llega a cambiar alguna de esas directrices, pues yo les estoy informando formalmente, miren, ya la clase va a ser de 2 horas, o miren, ya es necesario hacer llamado a lista, pero pues hasta el momento no nos han indicado lo contrario. ¿Listo? Listo, ingeniera, muchísimas gracias. Profe, Bueno, la última duda. Cuéntame, Julián. El trabajo grupal, el que es final, ¿de cuántos integrantes es? Y se Eso lo, puede... Dime. dime. ¿Y si se ¿Y puede se qué? puede hacer uno, o sea, yo me puedo hacer con gente de otro grupo, de otros grupos? Es decir, de Bueno, otras clases. si hacen parte de mis grupos, sí. Yo en este momento tengo los grupos BIR 1, BIR 2 y BIR 3. Si tus compañeros son de uno de esos grupos, puedes trabajar con ellos. ¿Listo? Pero eso lo explicaremos en su momento, ¿vale? Chicos, los dejo porque ya estoy tarde para la otra clase. ¿Listo? Cualquier otra dudita pueden escribirme al correo. ¿Listo? Y estoy pendiente de sus consultas. Feliz tarde para todos. gracias, profe, feliz tarde. Que estén muy bien. Chao.